vimos en la primera clase y que dijimos que siempre Hola. íbamos a llevar todo ese sistema de información contable, el famoso SIC, lo íbamos a llevar en los distintos temas que fuéramos trabajando, de manera tal de que ese es el objetivo de todo el proceso a realizar. Y dentro del proceso propiamente dicho de ese sistema, estaba todo lo vinculado a las registraciones correspondientes. Entonces, de la mano de eso, y pensando en pos a los asientos contables a realizar, va a ser necesario que conozcamos entonces a qué denominamos o a qué llamamos variaciones patrimoniales. Entonces, por un lado está el tema de, del sistema propiamente dicho, que es esto. Esto, digamos, es una suerte de entrada y salida de las transacciones que ocurren dentro del proceso propio del proceso del SIC, dentro del procesamiento, ¿no? Son todas estas cuestiones que pueden ocurrir, ya sean externas, para contabilidad externa, o interna, para contabilidad también, digamos, a considerar. Entonces, ¿pero qué es lo que nosotros necesitamos conocer y saber desde el punto de vista de la contabilidad externa? Justamente es poder conocer y saber qué ocurre cuando tenemos modificaciones en el patrimonio. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir habitualmente? Lo que nos va a pasar es que nosotros, supónganse el caso, vamos a constituir una sociedad en donde, bueno, vamos a hacer la primera registración de constitución de la sociedad y después vamos a ir trabajando, ¿no? Ya sea, no sé, comprando, vendiendo, dependiendo de lo que ocurra con las actividades correspondientes, de manera tal de que va a existir modificaciones en nuestro patrimonio, que es el eje, digamos, de toda la situación que nos va a ocurrir, teniendo en mente y teniendo totalmente en mente la ecuación básica, ¿no? La ecuación contable, mejor dicho, pero con la básica estamos. De manera tal de que la ecuación contable es la que tiene que estar en nuestra mente al momento de entender hoy el tema. ¿Por qué digo esto? Porque dice, bueno, a ver, primero, ¿qué son las variaciones patrimoniales? Lo que apunta a las variaciones es reflejar cuál es la cuantía o cuál es la modificación o los cambios que puede tener ese patrimonio, que va a depender de esos cambios, ya sea que ese cambio sea en función a la calidad o que ese cambio sea en función a la cuantía de ese patrimonio. ¿Originado por qué? Originado justamente por las operaciones y hechos económicos que tiene y que está realizando el ente. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente, es decir, que a medida que nosotros vayamos reflejando las operaciones que realice el ente y reflejando eso en las registraciones contables correspondientes, automáticamente lo que vamos a estar realizando van a ser cambios en nuestro patrimonio. Y ese cambio en el patrimonio va a poder ser reflejado por cambios en la calidad o por cambios en la cuantía. Cuando se refiere a calidad se está refiriendo a una clasificación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más, vuelvo a repetir, tengan en mente la ecuación contable, ¿no? Supónganse que, teníamos una deuda con nuestro proveedor, una deuda en cuenta corriente, es decir, una deuda sin documentar, y ahora se reclasifica y pasa a ser una deuda documentada. Por los mismos 10 pesos, era una deuda sin documentar por 10 pesos, y ahora pasa a ser una deuda documentada, deuda cierta también, ¿no? Por 10 pesos. Entonces, ahí lo que ocurrió es una reclasificación de ese compromiso que tiene el ente, ¿sí? De manera tal que esa reclasificación no te modificó el quantum del patrimonio, porque lo único que hiciste fue una reclasificación de un pasivo sin documentar por otro documentado, por la misma plata, por los mismos 10 pesos. Entonces, no te cambió justamente el quantum, la cuantía del patrimonio. Lo que hiciste es un cambio en la clasificación de asignación de esa obligación que tiene el ente con ese tercero.
Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Entonces, ¿el eje en dónde está? El eje está en conocer y saber si los cambios que tiene ese patrimonio provienen o a consecuencia de cambios en la calidad o provienen a consecuencia de cambios en la cuantía de ese patrimonio. Si ese cambio viene reflejado de cambios en la calidad, es decir, en la clasificación, a esas variaciones la vamos a llamar variaciones permutativas. Es decir, siempre que estemos modificando nuestro patrimonio a través de cambio en la clasificación, en la calidad, a esas variaciones patrimoniales las vamos a llamar permutativas. En cambio, si esas variaciones patrimoniales que reflejen esos cambios no hacen reflejo de cambios en cuanto a la calidad, sino en cuanto al quantum, que lo vamos a ver en términos más avanzadas, sino que sea en cuanto al quantum, se van a denominar variaciones patrimoniales modificativas, porque justamente modifican el quantum de ese patrimonio neto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta otra cosa también. Cuando nosotros estamos constituyendo la sociedad, el primer asiento contable que registremos a consecuencia de las operaciones que tiene el ente, ese primer asiento no va a ser ni variación permutativa ni variación modificativa. Como yo estoy constituyendo la sociedad en ese momento y no hay otro asiento contable, se está creando en ese momento, entonces ese asiento contable se llama variación originaria o variación inicial. Solo ese, porque ahí la estoy constituyendo. Después va a ser o permutativa o modificativa la variación que tenga ese patrimonio dependiendo de la situación que opere. Entonces, el primer asiento contable que realice un ente para una constitución de su sociedad va a ser variación inicial o variación originaria. Y después en lo sucesivo sí, dependiendo de lo que ocurra. Si estamos hablando de cambios en la calidad, van a ser variaciones permutativas. Y si estamos hablando de cambios del quantum, van a ser variaciones modificativas. Bien. ¿Cuáles podrían ser entonces algunos ejemplos de esta situación? Entonces, por ejemplo, en este caso, un aumento o disminución de un activo por igual importe. Tengo un dinero en efectivo, 10 pesos, y ahora digo, no, voy a constituir una cuenta bancaria con esos 10 pesos. Entonces, voy a dejar de tener mi dinero en efectivo 10 pesos, voy a dejar de tener mi activo dinero en efectivo 10 pesos, y voy a tener ahora otro activo llamado banco o cuenta bancaria por 10 pesos. Entonces, lo único que hice fue una reclasificación de eso. Son dos activos, uno era el dinero en efectivo, el otro era la cuenta bancaria. Entonces disminuyó mi activo dinero en efectivo porque dejó de existir, porque ahora ese dinero en efectivo está constituido en una cuenta bancaria. Pero, digamos, la situación en cuanto al quantum en el patrimonio no cambió, sigue siendo el mismo. Es decir, la variación en ese caso es permutativa, no modificó el quantum del patrimonio. Vuelvo a repetir, tenemos que tener en mente continuamente la ecuación contable, ¿no? Otra situación que podemos tener también, aumento y disminución del pasivo. Bueno, acá en el ejemplo es transformar un pasivo contingente en un pasivo cierto, exigible. El otro ejemplo que yo les había dado era que estaba sin documentar y pasó a estar documentado. O sea, es transformar, reclasificar, en este caso, reclasificar un pasivo, ¿no? De manera tal de te puede pasar en eso, te puede pasar en el activo lo mismo, digo, ¿en qué sentido? A lo que voy diciendo, digo, yo puedo reclasificar algo, digo, yo tenía un deudor moroso, ¿no? Porque era un crédito a mi favor, pero veo que no, la verdad que no pasa nada. Bueno, lo reclasifiqué y dije que
de tanta cantidad eran morosos. Y después capaz que lo reclasifico nuevamente porque digo, no, ya ni siquiera es moroso, ya le estoy iniciando alguna gestión judicial para ver si puedo gestionar este cobro. Entonces, lo que voy haciendo es, voy reclasificando ese activo por el mismo monto, de manera tal que no estoy, sigo manteniendo, digamos, si lo que estoy haciendo es una reclasificación de cuentas, en definitiva, ¿no? Entonces, en ese caso, como acá te dice, aumento o disminuciones del pasivo, acá cambió un pasivo contingente por un pasivo cierto, lo que hace es no generar, por eso se llaman variaciones permutativas, porque no modifican el quantum de ese patrimonio. Otra situación que puede pasar también es, supónganse el caso de, nosotros dijimos que el patrimonio neto estaba constituido a grandes rasgos entre el aporte de los propietarios más los resultados acumulados, y que en definitiva esos resultados acumulados no eran ni nada más ni nada menos que las ganancias reservadas más resultados no asignados, que ya tenía, digamos, de información. Lo que puede suceder, les pido disculpas, pero me está pasando una ambulancia y no puedo ni hablar. Ahí está. Entonces, lo que puede suceder es que esos resultados no asignados, eso puede suceder que de repente, como les decía una vez en un ejemplo, tengo de resultados acumulados 10 pesos, ¿no? Tengo 10 pesos de los cuales 7 son resultados no asignados, ¿no? Y 3 son ganancias reservadas. Un ejemplo, ¿no? Cualquiera. Entonces, 3 más 7, 10, que son los resultados acumulados. Perfecto. Ahora, puede existir una asignación, parte de esos resultados no asignados, que pasen a estar ahora sí, ¿cómo se llama? Entonces, dentro del patrimonio neto, esa reclasificación dentro del propio patrimonio neto tampoco va a generar un cambio en el quantum, porque a lo sumo lo que hubo es una reclasificación dentro de ese patrimonio. Por lo tanto, no hubo un cambio en cuanto al quantum de ese patrimonio. Entonces, acá hay ejemplos, entonces aumento y disminuciones de activos, aumentos o disminuciones de pasivos, intercambios dentro del propio patrimonio neto, intercambios acá entre activos y pasivos. Vuelvo a repetir, tengan en mente la ecuación contable de manera tal de que, por ejemplo, acá te dice un aumento en el activo y el pasivo en igual importe. Por ejemplo, exactamente, compro un bien, compro una mercadería o un bien de uso y quedó pendiente de pago con el proveedor. Entonces, así como se me incrementó mi activo por 10 pesos, al mismo tiempo tengo un incremento en mi pasivo por la igual cuantía. Entonces, trabajando y viéndolo desde la ecuación contable, vemos que sigue manteniéndose la igualdad, ¿no? Y es de ahí que son variaciones permutativas. Y en otro caso también puede pasar disminuciones de activos, o pasivos, en este caso activos con activos o pasivos a través de un compromiso cierto y una cancelación que hago sobre ello. Yo puedo tener, como muchas veces dijimos, yo puedo tener, hice el asiento correspondiente con respecto al sueldo de los empleados y de repente la cancelación de los mismos fue en otro momento distinto a lo que ahora vamos a ver en FINMIMAS más adelante, cómo se llama esa terminología, ¿no? De manera tal de que hay un concepto particular que uno tiene que trabajar de forma tal de que una vez que se cumplimente esa prestación de servicio por parte del empleado que prestó servicio por todo el mes, eso genera para el ente una obligación de compromiso de pago. Y esa obligación de compromiso de pago es la que va a tener que hacerse la registración correspondiente
indicando ahora que la empresa tiene pendiente este compromiso de pago con el empleado porque te prestó el servicio todo el mes y vos todavía, más allá de que podés pagarle en ese momento o no, no importa, no necesariamente tiene que ocurrir eso. Entonces, por el simple hecho de haber prestado el servicio durante todo el mes, tenés la obligación de, a través de un concepto que lo vamos a ver en 2 filminas 3 más adelante, tengo la obligación de poder hacer esa registración informando, indicando esa situación que ocurre, independientemente si lo pago o no. Pero déjenme 3 filminas y llegamos al porqué de esa manera. Entonces, bueno, lo importante es esto, que una de las variaciones que puede tener entonces la aplicación, digamos, y la registración de las operaciones y los hechos económicos van a venir de la mano, que esas variaciones patrimoniales sean permutativas, es decir, que tengan que ver con la calidad y la clasificación, o que sean modificativas, porque tengan que ver con cambios que reflejen el quantum, la cuantía de ese patrimonio neto. Entonces, que tiene que ver con el patrimonio que tiene el ente. Entonces, esa diferencia, es decir, aquellos que solamente modifican la calidad o la clasificación meramente, que no patrimonio y que reflejan el quantum y que reflejan esa modificación a través del quantum, se llaman variaciones patrimoniales modificativas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ¿no?, aumentos que puedo tener en el activo y teniendo como contrapartida un patrimonio neto, aumento de capital. Acá hay un ejemplo que ahora les voy a decir qué quiere decir. Un aumento de capital integrándose el monto suscripto en efectivo. Hay que tener en cuenta, y después vuelvo a esto, porque para explicar lo otro necesito tener este tema y vuelvo a la filmina anterior. Al momento que se constituye una sociedad, al momento que se constituye, los socios van a hacer aportes, ¿no? Aporte de los socios. Ahora bien, ese aporte que realice el socio tiene como 2 momentos. Un momento que se llama el compromiso y otro momento que se llama el de integración. El momento del compromiso, es decir, que se compromete en donde la empresa ahí pasa a tener un derecho a recibir, se compromete a tal cosa. Después hay ciertas normas que te indican de qué manera, pero tenés que, por un lado, tenés ese compromiso, que a ese compromiso lo vamos a llamar capital suscripto, que va alineado a decir que es un capital asociado al compromiso que tiene ese aportante, y distinto es el momento de la integración o lo que se llama capital integrado. Cuando decimos integrado, vamos a decir que efectivamente, no efectivamente de efectivo, que efectivamente se gestionó ese compromiso. A eso digo, no efectivamente de dinero, sino que efectivamente se gestionó este compromiso. Entonces, tenemos 2 momentos que va a ocurrir. Un momento que viene de la mano de que ese aporte sea un compromiso que está haciendo el aportante y tiene un plazo para poder hacer la integración, justamente, pero no necesariamente, justamente por eso dice acá, el capital suscripto no necesariamente es igual al capital integrado, porque yo puedo haber suscripto 10, pero integré 2. Esa es la diferencia, y me quedaron pendientes de ese compromiso 8. Entonces, esos momentos que ocurren, y lo vamos a ver mejor en donde veamos patrimonio neto, ahora es para que meramente puedan tener una idea, esta situación es la que ocurre. Entonces, esta situación lo que hace es marcar estos 2 momentos que ocurren y se reflejan contablemente bajo 2 terminologías distintas estos momentos. Por un lado vamos a llamar a capital suscripto
Y por el otro lado lo vamos a llamar, cuando efectivamente lo realice, esa gestión del compromiso realizado, como un capital integrado. Entonces, por eso es que te dice que son distintos, porque no necesariamente lo que me comprometí es lo que integré. A eso viene de la mano. Entonces, ahí vamos de nuevo. Te dice, aumentos del activo con contrapartida en el patrimonio neto por aumento de capital integrándose el monto suscripto en efectivo. Es decir, integrándose el monto suscripto en efectivo. Yo suscribí un monto que ahora lo estoy efectivamente realizando en efectivo, integrándolo en efectivo, digo. Entonces, suscribí un monto, un aumento de capital, que ahora la estoy integrando en efectivo. Perfecto. Quiere decir que en este momento, esto puede haber ocurrido en otro momento, y ahora efectivamente lo estoy integrando. ¿Y cómo lo integro? En efectivo. Entonces, este aumento del capital, este aumento del activo con contrapartida en ese patrimonio neto, me va a generar una modificación en la cuantía del patrimonio. ¿Por qué? Porque es algo que antes, digamos, no figuraba. Figuraba como un compromiso, pero no como realmente realizado, realmente integrado. Después también pueden tener otro ejemplo que acaban poniendo, que sería un aumento del pasivo y disminución del patrimonio neto. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Hay situaciones en donde volvemos a lo que pensamos de cómo está compuesto el patrimonio neto, que dijimos que a grandes rasgos es el aporte de los propietarios más los resultados acumulados, y justamente dijimos que esos resultados acumulados estaban conformados por las ganancias reservadas y los resultados no asignados. Por lo tanto, sobre esos resultados no asignados, justamente como no tienen ninguna asignación, yo tengo la posibilidad de poder utilizarlos, justamente por eso. Como tengo esa posibilidad de poder utilizarlos, justamente, en este caso puedo gestionar, digamos, con en la asamblea de accionistas, puedo gestionar y definir que lo voy a distribuir como dividendo a los accionistas, si es una sociedad anónima, ¿no? Porque esto está hablando de ejemplos. Entonces, lo que te dice es aumento del pasivo y disminución del patrimonio neto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el ente ahora estaba teniendo una obligación de pago con el accionista porque se definió que iba a hacer una distribución de dividendos. Por lo tanto, en la asamblea de accionistas definió que iba a hacer una aprobación de distribución de dividendo en efectivo a los accionistas. Cuando proyecta realizar eso, es decir, justamente los dividendos en efectivo a los accionistas, va a hacer que disminuya ese dinero que estaba en resultados no asignados, entonces disminuye mi patrimonio neto, y por otro lado, yo voy a tener que también tener en cuenta que tengo un compromiso, yo ente, ¿no? Me refiero que tengo un compromiso con los accionistas que voy a tener que cumplimentar, que en este caso lo cumplimenta en efectivo. Digo, el compromiso era el distribuir los dividendos. Al momento de hacer la asamblea se definió que se iba a distribuir dividendos. Cuando se definió eso, yo ya sabía que el ente tenía una obligación con los accionistas, que después la cumplimentaba. Este es el momento de cumplimentarlo, es decir, aprobó esos dividendos en efectivo por parte de la asamblea, por ende, en el momento en que aprobó, en el momento de esa aprobación, lo que está haciendo es decir, bueno, parte de esos resultados no asignados lo voy a distribuir a los accionistas. Entonces, voy a tener una disminución de esos resultados no asignados, no sé, del monto que sea. ¿Por qué? Porque se lo voy a dar a los accionistas por lo que definía en la asamblea de accionistas. Entonces, ahora el ente a su vez tiene un compromiso con los accionistas, es decir, tiene un pasivo que va a tener que cumplimentar para dar lugar a ese compromiso que estableció. Entonces, se te va a disminuir tu patrimonio neto, a través de los resultados no asignados,
y te vas a tener un aumento de tu pasivo a consecuencia de la obligación que ahora tiene el ente con ese accionista para poder cumplimentar lo que se fijó por asamblea. Entonces, esos cambios van a terminar teniendo impacto en la cuantía, porque esos cambios no ocurren solamente dentro del patrimonio neto, sino que en definitiva, acá me está diciendo de que aprobó dividendos en efectivo, en el cual va a tener que hacer cargo va a tener que gestionar, el pago en efectivo a los accionistas. Por lo tanto, te va a disminuir ese patrimonio neto a través de resultados no asignados, ¿sí? Que por eso justamente lo podés utilizar, y te va a aumentar ese pasivo porque ahora estás teniendo la obligación con los accionistas por la obligación de tener que pagarles, dividendos. Por la obligación de tener que pagarle dividendos. Y al mismo, y después, al mismo momento, le voy a pagar, es decir, voy a disminuir ese pasivo, mañana, voy a disminuir ese pasivo con ese activo efectivo porque voy a estar cumplimentando esa obligación que tiene el ente. Esto puede ocurrir todo al mismo tiempo o no, o separado, por eso se los estoy abriendo. Bien, después otros ejemplos, y esto lo vamos a ver muy comúnmente, de estos que vamos a decir ahora, que voy a tener aumentos de mi activo, por ejemplo, con contrapartida en resultados. Es decir, un ejemplo de esto, yo gestiono una venta de las mercaderías. Entonces, al momento que voy a estar gestionando la venta de esa mercadería al cual yo me dedico, ya sea de compra-venta, de producción propia, o de reventa, quise decir, yo lo que estoy vendiendo, voy a hacerlo, ¿no? Me puede pasar dos cosas. Me puede pasar que me paguen en ese momento, que es una situación que puede ser, o que no me paguen y me quede pendiente de pago. Entonces, ese pendiente de pago, caso, yo vendí en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que gestioné la venta, pero esa venta no me pagaron. Por lo tanto, yo gestioné la venta y tengo un saldo a mi favor ahora. Entonces, por eso dice venta en cuenta corriente. Si quiere decir eso, entonces quiere decir que yo gestioné esa venta y ahora tengo ese saldo a mi favor, ¿no? Entonces, tengo un aumento de mi activo a consecuencia de esa contrapartida de resultados que va a ser la venta que estoy realizando. Esto lo vamos a ver puntual en los ejercicios. Todo esto que les estoy diciendo ahora, técnico, se va a disipar cuando veamos el asiento. Pero ya estamos bajando para hacer los asientos. Después, voy a tener una disminución, otro ejemplo, disminución de mi activo como contrapartida en resultados. El caso contrario, es decir, así como reflejo que estoy teniendo esa venta, la venta de esa mercadería, automáticamente voy a registrar el resultado de costo de venta de eso que estoy vendiendo. Entonces, ahí me va a generar, reconocer un resultado, me va a generar una disminución de mi activo. Cuando lo veamos en los asientos lo van a entender más. Es decir, quiere decir que yo ahí también voy a tener modificaciones del patrimonio neto, porque en definitiva estoy modificándolo vía cuentas de resultados. En el otro caso positivo y en este caso negativo. En este caso positivo la primera y en este caso negativo. Bien. Después puedo tener también aumento del pasivo con contrapartida en resultados por alguna prestación de servicio a un pendiente de pago. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir, por ejemplo, el contador me prestó el servicio de toda su prestación de servicio en el mes. Bien, yo le voy a tener que pagar sus honorarios. Por ende, puede ser que esté pendiente de pago, digamos. O sea, yo sé que terminó el mes y yo le voy a hacer la registración correspondiente por los servicios prestados, ¿no? Que va a ser un servicio continuo, que ahora vamos a verlo qué significa. Entonces, de esa manera, me va a permitir a mí reconocer que esa situación me está generando, digamos, la gestación de ese resultado, en este caso, digamos, el servicio pendiente, digamos, el servicio en sí, y el pendiente de pago que tengo por ese servicio prestado por ese contador, abogado o lo que fuere, ¿no? Pero lo puedo llevar también a otras cosas. Lo puedo llevar a impuestos, lo puedo llevar a servicios que queden impagos, pero yo ya sé que efectivamente voy a tener que hacerme cargo de ese gasto de luz, me voy a tener que hacer cargo de ese gasto de, no sé, de alquiler, me voy a tener que hacer cargo de ese gasto de, no sé, de lo que fuere, y que capaz que quedó pendiente de pago. O sea, una cosa no va a implicar la otra, que vuelvo a repetir, en un par de filminas ya vamos a entender un poco más de esto que estoy diciendo. Entonces, eso es lo que me va a permitir saber. Entonces, a medida que yo voy a hacer cada una de las registraciones, me va a permitir saber qué es lo que ocurre con ese patrimonio. Automáticamente, cada registración contable que yo haga, voy a ir automáticamente clasificando cada una de esas cuentas y en función a eso, qué tipo de variación patrimonial me va ocurriendo. Siempre a momento de cada registración que yo realice. Bien. Bueno, y esto es un ejemplo de condonación de deudas, que mucho no se da, pero bueno. Profe, sí. te hago una pregunta. En el caso de las notas de crédito o débito, ¿ahí habría una variación? Ahí lo que vos tenés es, sí, vos tenés que realizar, dependiendo también conceptualmente qué es lo que ocurre en cada caso. Yo puedo tener, por ejemplo, digamos, una vinculada a los gastos de mantenimiento de la cuenta, una nota de débito, digamos, de mantenimiento de la cuenta bancaria. Entonces ya ahí me está mostrando la disminución de mi cuenta bancaria a consecuencia de ese mantenimiento. Entonces justamente eso me indica que hay una modificación en el quantum porque me disminuyó mi cuenta bancaria, es decir, tengo la asociación de ese gasto versus ese activo que disminuyó, y esa situación me va a generar una variación modificativa, y lo mismo a la inversa. Exactamente. Así que va a depender de cada análisis que se vaya haciendo para que uno vaya analizando qué es lo que ocurre, ¿sí? Pero todo eso te va a llevar de que cada situación de lo que estés registrando tengas en paralelo qué es lo que ocurre desde el punto de vista de su variación patrimonial. Lo vamos a ver en los ejercicios puntualmente qué es lo que ocurre en cada caso. Así que sí, tranquilos que lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces, a grandes rasgos, para tener, digamos, concepto de esto, tener en mente, vuelvo a repetir, el tema de la igualdad básica, en donde en función a eso vamos a ver si las variaciones que se producen tienen que ver en cuanto a la cuantía o no del patrimonio, y si lo tienen que ver, lo que van a generar es una variación modificativa del mismo. Acá hay algunos ejemplos, ¿no?, de variaciones modificativas propiamente dichas. Teniendo un problema en esto, no sé si es que no me anda bien el mouse. Sí, no me anda bien. A ver, esperen un segundito que voy a volver.
ahora sí. Yo si no tengo mouse es como que no existo. Bueno, entonces, este es el tema vinculado, digamos, a las variaciones modificativas. Acá hay algunos ejemplos que les decía, vinculado con el aporte de los propietarios o retiro de los propietarios, que iban a hacer que me aumente o me disminuya el patrimonio, ¿sí? Justamente, y a consecuencia de eso, la variación que sea modificativa. Bien. O también que solo cambien en la composición y esa composición sea solamente, llamaremos, variaciones permutativas, recordándoles que dijimos que todas aquellas registraciones sobre un inicio de una constitución de una sociedad, ese primer asiento lo vamos a decir que la variación va a ser inicial u originaria. Acá lo que muestra también son otros ejemplos, ejemplos, sigue mostrando ejemplos de las situaciones de estas operaciones permutativas o modificativas. Pero bueno, yo más que nada quiero ir a un tema puntual, esto lo pueden ver tranquilos, pero quiero llegar a esto. Entonces, dijimos lo que dijimos vinculado a el tema de variaciones que pueden ser modificativas o permutativas según lo que indicamos, teniendo en mente el tema de la ecuación básica. Ahora bien, hay uno de los conceptos principales a tener en consideración en todo este contexto, que es el concepto de devengado. ¿Por qué digo esto? Y es necesario para poder, necesario que lo tengamos en mente para poder hacer las registraciones correspondientes. Es decir, si estas cuestiones técnicas que estamos viendo hoy no las tenemos, no podemos bajar, no las sabemos, no podemos bajar a hacer un asiento contable. Entonces, uno de los conceptos a tener bien en claro es el principio de devengado. ¿Qué quiere decir eso? Para poder asignar correctamente un resultado, que era lo que estábamos diciendo hoy, estábamos hablando de sueldos, estábamos hablando de honorarios, estábamos hablando de gastos de, no sé, de librería, gastos de, no sé, de servicios, lo que fuere, ¿no? Entonces, para poder asignar correctamente los resultados, es decir, vuelvo a repetir, gastos de servicios, gastos en sueldo, gastos en honorario, lo que fuere, digamos, va a ser fundamental entender a esos efectos, los efectos de estas variaciones patrimoniales, de estas transacciones y de otros hechos, deberán reconocerse en los periodos en que esto ocurren, independientemente del momento en el cual se produjeron los ingresos y egresos de fondos relacionados, independientemente del momento en el cual se produjeron los ingresos y egresos de fondos relacionados. En algunos casos coinciden esos momentos con su cobro pago, pero en otros casos eso no se da. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es uno de los principios básicos y fundamentales para nuestra registración contable. ¿Qué es el concepto de devengado? Que lo que va a hacer es que estos resultados, ¿no?, que nosotros vamos a reconocer, esos resultados que vamos a reconocer, llámese gastos de sueldo, llámese gastos de honorario, llámese gastos de servicios, lo que fuere, va a reconocerse en el periodo en que ocurre, con independencia del momento en el cual se produjeron esos ingresos y egresos de fondos relacionados. Y esto viene de la mano de lo que decíamos hasta ahora
relacionado con el tema de la registración correspondiente a lo que vamos a comenzar a llamar, y lo van a ver en los libros, servicios continuos. ¿Qué serían estos servicios continuos? Por ejemplo, el pago que le hago de sueldo al personal, por ejemplo, el pago de honorario que le hago mensualmente al contador, abogado, lo que sea que me preste un servicio, el pago que hago por nuestros servicios de seguro, digo, no sé, lo que fuere, distintos servicios continuos que tengo, de distinta índole, de lo que fuere, el cual la registración que se va a realizar va a ser reconocer en el momento en que el mismo se ocurre, independientemente si se pagó o se cobró. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, por eso les decía hasta ahora, yo sé que llegamos a fin de mes y hay que hacer la registración correspondiente de los sueldos de la obligación, digamos, que tiene la empresa de gestionar el pago a sus empleados. ¿Por qué esa obligación? Porque el empleado te trabajó todo el mes y ahora la empresa tiene la obligación de pago, justamente. Ahora la empresa tiene esa obligación de pago. Entonces, la registración contable se va a realizar en ese momento, es decir, al 30 o al 31 del mes, independientemente si le pago o no, no importa. Porque el concepto de devengado, que es el concepto que me rige para poder hacer las registraciones correspondientes, me indica que esos efectos patrimoniales van a reconocerse en el periodo en que ocurre, independientemente del momento en que se produzca el ingreso o egreso de fondos. Independientemente de eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos a fin de mes, 30-31, hice la registración correspondiente al sueldo del personal, por ejemplo. Bueno, sueldos, entonces voy a registrar, no sé, sueldos, voy a debitar la cuenta sueldos y voy a acreditar la cuenta sueldos a pagar, sueldos a depositar, como quieran llamarlo. Perfecto. Bueno, en función a eso, lo que estoy reconociendo es justamente que el ente ahora tiene la obligación de pago con ese empleado. Después me puede pasar que yo hice esa registración el 30-31 del mes y puede ser que a los 2-3 días le gestionan el pago. Ah, bueno, perfecto. Ese pasivo que tenía va a dejar de existir, voy a disminuir mi pasivo. ¿Por qué? Porque le voy a pagar con la cuenta bancaria como le pago mensualmente, digo, por ejemplo. Entonces, de repente, al 30 del mes hice la registración correspondiente al devengamiento de eso, mientras que al 30 del mes, ay, me tocan timbre. A ver, aguarden un segundito que ahí vengo. Entonces, la registración que hacemos, por eso les decía, entonces la registración que hacemos es justamente registrar a fin de mes el vinculado a la obligación que tiene el ente respecto de esa prestación de servicio que hizo el empleado y el cual el ente ahora tiene la obligación. Ahora puede pasar que pasaron 2-3 días o cuando efectivamente ocurra, esa deuda, porque no deja de ser un pasivo, esa deuda, el nombre que sea, va a disminuir porque voy a cancelarlo con la cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces va a disminuir mi pasivo ahí. Ay, espera que me acordé de una cosa, esperen. Ay, Dios, perdonen chicos, nunca imaginé esto. Bueno, entonces, en ese momento, cuando pasa ese tiempo, se hace la registración correspondiente. Cuando efectivamente ocurre el pago,
¿no? Se disminuye ese pasivo con la cuenta bancaria. Entonces, pero son dos momentos distintos. Un momento se reconoce esa situación, que cuando se reconoce por devengamiento en ese servicio continuo a fin de mes, llámese pago de honorarios al quien sea, llámese sueldos, llámese, no sé, servicios que tenga para pagar, de la índole que sea. O sea, yo sé que tengo un servicio continuo de algo, llámese gas, luz, seguro, sueldo de personal, no sé, honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado va a existir la registración correspondiente asociada al devengamiento de ese servicio continuo. Y por otro lado, luego existirá el movimiento de fondos cuando eso ocurra. ¿Puede suceder que ocurra en el mismo momento? Sí, puede suceder. Puede suceder que en el momento, qué sé yo, en el momento del sueldo, en ese mismo momento se gestiona el pago con la cuenta bancaria. Sí, puede suceder. Pero conceptualmente, ¿qué es lo que ocurre? Conceptualmente es que está esa obligación y después que se cancela. Conceptualmente eso es lo que ocurre. Más allá de que hubiera ocurrido todo en el mismo día, ¿no? A eso me refiero. Sí. Pero entonces en el libro lo tengo que registrar 2 veces. No. Si ese es el caso, sí. No sea que llamás registrar 2 veces. Si llamás registrar 2 veces a hacer la registración por el devengamiento en un momento y hacer la gestión de pago en el otro, si a eso llamás 2 veces, la respuesta es sí. Porque son 2 momentos distintos. Por eso te digo que vas a hacer las registraciones independientemente de cuando se produjo ese ingreso. ¿Por qué digo esto? Porque si de repente se le paga al empleado, vuelvo al ejemplo del sueldo, se le paga al empleado el día 4, el ente tiene la obligación con el empleado del momento 1 de todo ese mes que pasó, todo ese mes, digamos, y que en ningún lugar va a estar registrado. Sí, tiene que estar registrado esa obligación que tiene el ente con el empleado. ¿Y cuándo va a estar registrado? Va a estar registrado a fin de mes. Ah, perfecto, listo. Registro ese pendiente de obligación que tiene el ente con el empleado. Perfecto, hasta ahí estamos. Ahora, te puede pasar que 2-3 días gestiona el movimiento de fondos de ese pago pendiente. Ah, bueno, ahí haré la registración correspondiente asociado a eso. Son 2 momentos distintos. Por eso digo, son 2 momentos distintos, o te puede pasar que todo ocurrió en el mismo día. Pero digamos, si no en ese caso, que eran 2 momentos distintos, son 2 registraciones distintas. En un lado, informo el devengamiento de ese servicio de que la prestación de servicio que me hizo el empleado con la empresa y la deuda que tiene la empresa ahora con el empleado, y por el otro lado, a los días subsiguientes, registraré la cancelación de esa deuda con la cuenta bancaria que se haga. Exactamente, son 2 momentos distintos. Perfecto, profe, gracias. No, por favor. Entonces, esto es fundamental, esto es eje de todo el análisis que hagamos en las registraciones. Esto lo tenemos que saber como, digamos, a rajatabla. Es importantísimo porque es el que nos va a permitir razonar al momento que tengamos distintas situaciones que se nos presenten, saber si tenemos que hacer una registración o no de lo que ocurra. Por eso, bueno, después acá te dice que hay en algunos casos que coinciden esos momentos, en el cual, y en muchos no, que es el ejemplo que yo les decía recién. Ahora bien, esto es el concepto de devengado. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta, y ahí lo llevo un poco de la mano de los estados básicos que dijimos que en definitiva tenía este sistema de información contable para la contabilidad externa, que venía de la mano del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, en donde vamos a tener un estado propiamente dicho de los movimientos que tiene ese patrimonio neto, y vamos a tener un estado distinto, que es el estado de flujo efectivo. ¿Por qué digo que es distinto? Porque ese estado, el estado de flujo efectivo,
lo que va a presentar en cuanto a las modificaciones va a tener como eje el principio de lo percibido cobrado. Ese estado se va a basar en el principio de lo percibido o cobrado, en diferencia de los otros estados que les mencioné: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, que va a tener como eje el principio de devengado. Entonces, ¿por qué digo esto? A ver, uno al momento que hace las registraciones correspondientes, todas las registraciones contables, ustedes van a ver que vamos a hacer todas las registraciones y vamos a después trabajar más allá del libro diario, que es el libro obligatorio. Vamos a acompañarnos con un libro auxiliar, que es el mayor, que nos va a permitir poder llegar a los saldos finales de cada una de esas cuentas que trabajamos. Lo que hoy les parece un chino, lo que les estoy diciendo, es lo que efectivamente vamos a ir haciendo en cada uno de los ejercicios. Ahora bien, cuando nosotros tengamos toda esa información, eso, dependiendo del tipo de cuenta que dijimos que era, si era del activo, si era del pasivo, si era del patrimonio neto o si era de resultados, eso nos va a dar como resultado final en cuanto a exposición en el estado contable. Si son de activo y de pasivo, vamos a exponerlo en el estado de situación patrimonial. Si son sobre cuentas de resultados, esas van a estar expuestas en el estado de resultados. Y si lo que estamos diciendo tuvo que ver con movimientos dentro del patrimonio neto, lo vamos a exponer en un estado aparte que se llama evolución del patrimonio neto. Entonces, en definitiva, todo lo que hicimos, esa registración en el libro diario, con todos los movimientos disminuyendo, aumentando y disminuyendo los saldos que nos dan un saldo final de cada una de esas cuentas, van a estar representadas del activo y del pasivo en el estado de situación patrimonial. Cuentas de resultados van a estar representadas en el estado de resultados, y cuentas de patrimonio neto puntualmente van a estar expuestas en un estado aparte, que es el estado de evolución del patrimonio neto, más allá de que en el estado de situación patrimonial va a estar expuesto en una línea para mantener la ecuación básica, de manera tal de que nos queda aparte, y ahí viene de la mano toda la explicación que estoy diciendo, nos queda aparte el estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque ese estado lo que va a hacer es presentar la información en base al principio de lo percibido, de lo cobrado o de lo percibido. Digamos, el principio de percibido, en vez del principio de devengado, como los otros tres que les acabo de indicar, este otro, de estado de flujo efectivo, va a ser en función al principio de lo percibido. Por ende, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que, por ejemplo, vuelvo a repetir, todas las registraciones que hicimos van a tener su réplica en cada estado en particular, los tres primeros que les indiqué. Ahora bien, hay otro que lo que va a hacer es tomar parte de esa información solamente desde el punto de vista de lo percibido y lo va a volcar en este estado. Es decir, mientras que los otros lo que van a hacer es mostrar parte de esa información que tuvimos expuesta bajo el principio de devengado, una parte en el estado de situación patrimonial, otra parte en el estado de resultado, otra parte en el estado de evolución. Pero digamos, en definitiva, estamos hablando de esa misma fotografía de lo que es la registración contable expuesta en su saldo en estos tres que estoy indicando. Lo que es distinto y que se trabaja de otra manera en función al contenido que tengo en el libro diario y los saldos que tengo de las cuentas llamadas a través de ese auxiliar libro mayor, es el tratamiento del estado de flujo efectivo, que lo que va a hacer que es esa información que tengo allí expuesta, la voy a trabajar de otra manera para exponerla en este estado.
que este estado va a basarse en el concepto de percibido, en vez del concepto de devengado, en el concepto de percibido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y vamos a ver que cuando veamos estado de flujo afectivo, lo trabaja con ciertas actividades en particular, es decir, es un concepto totalmente distinto de lo que es el pensamiento del resto de los estados contables, que en definitiva son una parte después de un todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esta? Que en este estado, solo se va a volcar aquello que tenga una vinculación de movimiento de fondos. En este estado se va a volcar todo aquello que tenga movimiento de fondos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, compré una maquinaria, la pagué parte en efectivo y parte me quedó pendiente de pago, como cualquier registración normal que voy a hacer en el asiento del libro diario, cuando refleje la información tal como lo pida este estado en particular, ese ejemplo puntual que les digo, solamente voy a tener reflejado en este estado contable aquello que implicó movimiento de fondo, es decir, aquello que tuvo que ver con ese pago en efectivo. Es decir, voy a registrar esa compra, va a estar registrada, pero solo va a estar registrada la porción con movimiento de fondo de ese dinero en efectivo. Lo que quedó pendiente de pago, que es un pasivo, me quedó pendiente de pago, eso no va a estar en este estado en particular. ¿Por qué no va a estar? Porque se basa en el concepto de percibido, de movimiento de fondo, que es lo contrario a lo que aquí te dice. El concepto de devengado es reconocer hechos en el periodo en que ocurre con independencia del momento en cual se produce el ingreso o egreso. Mientras que el concepto de percibido justamente es trabajar con el movimiento de fondos. Y este estado en particular lo que hace es justamente eso, reflejar movimiento de fondos. Tiene un concepto totalmente distinto a los otros. Entonces, es por eso que cuando lleguemos a ver este estado en particular, lo que vamos a hacer es volver a analizar esas registraciones, pero lo vamos a desmenuzar en función a otro concepto totalmente de base distinto, que es el concepto de lo percibido o cobrado, o pagado, dependiendo, ¿no? El concepto de lo percibido, en realidad. Concepto de lo percibido, en donde el movimiento de fondo es lo que me va a indicar que va a formar parte de este estado o no, a diferencia de los otros. Profe, sí, entonces ponele que la maquinaria me haya salido 100 pesos y la mitad la pagué en efectivo. ¿Voy a debitar maquinaria y solo acreditar caja? La registración contable, la registración que vos hagas en el estado contable es la misma. Eso no cambia nada. Lo que va a cambiar es lo que vas a exponer en este estado contable, que era lo que yo te decía recién. Vos compraste la maquinaria, parte la pagaste en efectivo y parte te quedó pendiente de pago. Vos el asiento contable lo hiciste como corresponde. Lo que vas a exponer, porque no deja de ser un estado contable, es la exposición, ¿no? Justamente, es una exposición. Lo que vas a exponer aquí es aquello que tenga movimiento de fondo. Por eso digo, es el tratamiento de la información que vos tenías, pero expuesta de otra forma en este estado en particular. Eso no quita de que vos la registración contable la hiciste como correspondía y que esa información, parte la vas a tener en el estado de situación patrimonial, porque vas a tener la compra, es un activo, pagaste parte en efectivo, es otro activo que te disminuyó y la deuda que tenés es otro pasivo. Por lo tanto, toda esa información va a estar expuesta en el estado de situación patrimonial. Tal cual, así como está, va a estar ahí expuesta. Ahora bien, este otro estado te pide que te manejes de otra manera. Te pide que toda esa información que vos tengas en las distintas registraciones correspondientes, al momento de pensar, primero hay que saber de qué manera se establece este estado, que trabaja con actividades, bueno,
vamos a verlo cuando lo veamos oportunamente, el concepto del contenido que tiene ese estado lo que busca es saber si vos entre un ejercicio y otro tuviste un aumento o disminución de fondos. Y para eso después te explica cómo saber cómo determinarlo. Si tuviste un aumento o disminución de fondos. Fondos, propiamente fondos. Después te dice cómo lo tenés que, cómo llegás con esa disminución o aumento de fondos. Entonces, esa disminución o aumento de fondos no queda más que solamente contemplar aquello que generó movimientos de fondo. Pero por eso digo, es eso mismo que vos lo tenías y que de hecho lo expusiste de otra manera en los estados contables, es decir, de la misma manera, mejor dicho, pero en cada estado, acá lo vas a trabajar de otra forma. Acá lo vas a trabajar de otra forma, que oportunamente lo vamos a ver. Bien. Ahora bien, hay otro concepto que tenemos que tener muy claro. Así como está el concepto de devengado, servicios continuos, en donde el efecto patrimonial del hecho va a reconocerse en el periodo que ocurre, independientemente del momento en que se produjo el ingreso o el egreso, es decir, el concepto de devengado, puntualmente, hay otro concepto que vamos a tener que tener en consideración, que es el concepto de realización. Es decir, así como vamos a tener como eje el concepto de devengado, así como vamos a tener como eje el concepto de devengado, vamos a también tener como base para nuestras registraciones otro concepto, otro principio, que es el de realizado. Uno es el de devengado y otro es el de realizado. Entonces, un resultado va a estar realizado cuando proviene de transacciones realizadas con terceros, cuando se perfecciona esa operación desde el punto de vista de la legislación, de manera tal de poder decir que esa práctica comercial quiere decir que la operación se perfeccionó. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando decimos que un resultado está realizado, es decir que está perfeccionado. ¿Y qué quiere decir perfeccionado? Por ejemplo, supongamos que estoy, no sé, comprando una maquinaria del exterior. Entonces cambio el ejemplo como para que el término de perfeccionado se entienda. Estoy comprando una máquina del exterior. Entonces, dependiendo de las cláusulas que yo tenga asociadas a esa compra de esa maquinaria del exterior, dependiendo de esas cláusulas, va a dar nacimiento del perfeccionamiento de la entrega de ese bien en un periodo, en un momento o en otro, dependiendo de esas cláusulas que tengo. Entonces, dependiendo de esas cláusulas, es decir, del momento en que efectivamente se produce el perfeccionamiento, la entrega de ese bien o el perfeccionamiento de ese bien al movimiento que estoy haciendo, que lo traigo desde el exterior, a partir de ese momento vamos a decir que se perfeccionó ese hecho. Ahora lo llevo a otra cosa, porque eso es cuando se perfecciona algo. Eso es cuando se perfecciona algo. Ahora bien, lo llevo ahora sí acá, lo llevo acá. Lo llevo acá y digo, bueno, yo por ejemplo, voy a comprarle a un proveedor, pero previo a eso voy a hacer órdenes de compra para conocer precios en distintos proveedores, ¿no? Bien. Entonces, el hecho que yo haya iniciado y quiera conocer los precios en distintos proveedores no me va a dar lugar al nacimiento del perfeccionamiento de esa operación, que sí va a ocurrir cuando efectivamente
estoy gestionando la compra propiamente dicha. Es decir, vía la factura, vía el remito, vía algo que me esté indicando que está perfeccionándose la operación y no vía una consulta que pueda llegar a ser. Entonces, el concepto de realizado lo que va a hacer es que indicarte que en qué momento vos vas a considerar que se perfeccionó esa prestación de bienes, esa prestación de servicios o de bienes, de manera tal de poder saber, por eso habla de transferencia de propiedad, es decir, transferencia de propiedad de bienes, que era el ejemplo que le daba de una maquinaria del exterior, o prestación de servicios. Por eso le decía, transferencia de propiedad de bienes, el hecho de comprar una maquinaria desde el exterior y que puedan tener distintos tipos de cláusulas, me puede indicar desde qué momento se perfeccionó. Y también ese momento, y no faltará mucho para eso, para que veamos eso, también ese momento me va a permitir conocer y saber la activación de esos gastos que tenía asociados. Es decir, yo al momento que me va a permitir lo que nosotros llamamos poder activar, ¿no? Y ese costo. Es decir, hasta el momento en que yo tenga todo tipo de elementos que tenga gastos necesarios asociados para un bien que no lo tengo para poder utilizarlo todavía para el ente o para la venta posterior, todos esos gastos necesarios me van a generar el poder activarlos, digamos, no que estén en resultado, de hecho lo vamos a ver en las próximas clases, en donde me va a permitir activarlo de manera tal de poder decir hasta qué momento esos resultados voy a decir que se activan y desde qué momento ya no y pasan a ser resultados propiamente dicho. Digo, por ejemplo, estoy comprando un bien, ¿no? Sencillo, lo compro, pero está en el depósito, digamos, no está en el depósito de la empresa. Entonces, tengo que, me lo tienen que traer, ¿no? Tengo un gasto de flete asociado. Entonces, yo voy a decir que yo el bien lo tengo en condiciones para poder ser utilizado cuando lo tenga en el ente y lo puedo utilizar. Entonces, ese gasto de flete, que lo vamos a ver cuando vamos a constituir el costo de los bienes que adquiero, ese gasto de flete no va a estar como un resultado, digamos, negativo, sino que va a formar parte del costo, del valor de adquisición de ese bien y por ende lo voy a activar. Va a dejar de estar activado cualquier gasto que tenga continuidad de eso al momento en que yo al bien pueda hacer uso del mismo. Supónganse que no es un bien, es una maquinaria. Yo compré la maquinaria, viene la maquinaria, la compré, todavía no la tengo acá. El gasto de flete asociado a que la maquinaria está en la empresa lo voy a activar, porque es un gasto necesario. Bien, la tengo en la empresa. ¡Qué bien! Pero un detalle, no la puedo usar porque tiene que tener una instalación específica. Esa maquinaria no se puede usar porque no tiene una instalación específica. Voy a tener que realizar gastos específicos para esa maquinaria para que pueda ser utilizada. Entonces, ese gasto, hasta tanto esa maquinaria no pueda ser utilizada, todos los gastos que voy a tener asociados hasta tanto eso no ocurra, van a estar activos, van a estar activados. Es decir, van a comenzar a formar parte de resultados cuando yo ya la maquinaria la puedo usar y ahí sí digo, ya la usé, cualquier gasto que ocurra después, yo ahí sí va a pasar a resultados. Mientras tanto, todos esos gastos que voy a tener asociados, mientras yo esa maquinaria no la pueda utilizar, van a estar activados. Y esto va a estar asociado a qué valor ingresan al patrimonio los bienes. A qué valor ingresan al patrimonio los bienes, teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando con el modelo de evaluación histórica. Después veremos otros modelos, pero siempre nos estamos moviendo con evaluación histórica o costo histórico. Entonces, el concepto de devengado,
es el que me va a marcar, y el concepto de relacionado lo que me va a marcar es cuando propiamente dicho ocurrió algo. Que esto me va a venir de la mano y esto me va a permitir después desembocar en el tema que les acabo de decir, que de hecho lo vamos a ver creo que dentro de un par de clases. Entonces, pero esto es necesario por eso. El devengado es a rajatabla, a rajatabla. Entonces, eso es, digamos, lo que hay que tener en consideración. ¿Alguna pregunta antes de seguir avanzando? Porque pobres deben estar tipo... ya no deben entender de lo que estoy hablando. ¿Alguna pregunta? Yo quería confirmar si los gastos estos que están activados, después que se usa la máquina, siguen activados, no es que pasa nada. Exactamente. Okay. No, siguen. Va a pasar que otros gastos nuevos que tengas después asociados, esos sí van a estar en resultado. Pero hasta tanto ese bien no esté en condiciones de poder ser utilizado, todos los gastos, por eso lo llamamos activación del gasto, todo el corte, es decir, todos los gastos que tengas asociados mientras tanto, hasta ese corte, todo eso va a estar activado. A partir de ahí, que yo el bien lo puedo utilizar, listo, a partir de ahí, ya está, lo puedo usar, y ahí es que puedo usarlo, por ende, cualquier gasto que tenga posterior y va a estar en resultado, y además, en el caso de un bien de uso, me va a dar un nacimiento al momento en el cual me va a permitir además conocer desde cuándo voy a reconocer la depreciación que voy a tener que tener en consideración para ese tipo de bienes. Entonces, todo esto me va a dar lugar a muchas cosas. Por eso digo, ese concepto de saber desde hasta cuándo y cuándo los gastos van a estar activados o no, quiere decir justamente eso, es decir, nosotros vamos a trabajar con un modelo de evaluación histórica en donde conceptualmente, digo porque si lo vieron en el secundario de otra manera, ahí es donde vamos a entrar a luchar, ese es el tema. Todo aquello que fue un gasto pero anterior a la utilización del mismo, todo eso lo vamos a activar. Todos van a ser gastos necesarios, y hacer un gasto necesario va a formar parte del valor de adquisición de ese bien. A posteriori de eso no. Esa es la gran diferencia. Y cuando lo registras, no es que lo registras aparte como en gasto activado, queda con el total de la maquinaria, digamos. Exactamente, va a formar parte del bien que vos estás reconociendo. Llámese mercadería, llámese maquinaria, llámese rodado, llámese lo que fuera. Rodado, por ejemplo, digo, ahí tenemos otro concepto también se me ocurrió ahora que me preguntás. Vos tenés, por un lado, un gasto de patentamiento que te va a ocurrir si compraste un rodado nuevo. Y por otro lado vas a tener el gasto de la patente. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo compro un rodado, ¿no? Si lo compro, el gasto de patentamiento, no de patente, el gasto de patentamiento no me va a quedar otra que pagarlo, porque si no yo el rodado no lo puedo sacar de la concesionaria. Entonces, el rodado sale de 10 pesos y el gasto de patentamiento es 1 peso, el valor de adquisición de ese rodado para mí es 11. ¿Por qué? Porque son los 10 que vale más ese peso de ese gasto de patentamiento. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo sacar de la concesionaria si no pagué ese gasto de patentamiento. Distinto es de la patente. Eso sí, la patente sí, yo lo puedo sacar y no tiene nada que ver, y ahí sí voy a considerarlo como resultado. O decir, como decíamos recién, estoy comprando una mercadería, la compro a 10 pesos, perfecto. Ahora bien, me pasa de que la mercadería, en definitiva, yo no la tengo acá en mi empresa para poder gestionar la venta. No, voy a necesitar pagar un flete para que lo traigan del otro lugar hasta traerlo acá en la empresa para poder gestionar y comenzar mi actividad propiamente dicha. Entonces, el gasto asociado hasta que el bien esté en mi empresa, y no solamente esté en mi empresa, sino que esté en condiciones de poder ser utilizado,
hasta ese momento todos esos gastos van a formar parte del activo del bien que sea, llámese mercadería, llámese maquinaria, llámese rodado, llámese quien sea. Entonces, toda esa situación es la que nos va a permitir saber, en definitiva, cuál es el valor de adquisición de esos bienes en nuestro patrimonio. Eso es lo que nos va a marcar eso. Por eso les decía, el ejemplo de que es un bien, una mercadería que es de otro lado y que necesito transportarla, ese gasto de flete hasta que el bien esté en mi empresa, ese gasto va a formar parte del valor de adquisición de ese bien. Después, lo que ocurra después, los sucesivos, ya serán otra cosa, porque ya tengo el bien en condiciones de poder ser utilizado. Por eso les daba el ejemplo de la maquinaria, en donde tenía la maquinaria y no solamente la tenía, no me servía de mucho tenerla porque le tenía que hacer una instalación aparte. Entonces, no era solo tenerla, sino que esté en condiciones de poder ser utilizado, en lo que sea. Entonces, en ese caso, no tenía las condiciones para poder ser utilizado y ese gasto de instalación también iba a estar activado porque yo no la podía utilizar hasta tanto eso no ocurriera. Una vez que se transcurrió toda esa situación, recién ahí sí puedo decir que la puedo utilizar y recién ahí decimos que cerramos la activación de esos gastos y después, que quiere decir que los activé, y después ahí sí todo lo que sea a posteriori será resultado directamente. Así que eso es muy importante, lo vamos a ver dentro de un par de clases, pero eso es muy importante que lo vayamos masticando. Bien, entonces, bueno, acá lo van a ver en el libro, de hecho se me debe haber volado la clave, efectivamente. A ver, bueno, ahora llegará. ¿Esto qué es? Ah, sí. Bueno, entonces, pero primero quiero ir a otro lado, primero. Entonces, bueno, acá les voy a ir indicando, ¿no?, de cómo está conformado la determinación de los resultados, qué se entiende como ingresos, qué se entiende como gastos, qué se entienden como ganancia y qué se entienden como pérdida. Es decir, ingresos son los aumentos del patrimonio neto originado por la producción o venta de bienes o servicios que hacen a las actividades principales del ente, es decir, ingresos por ventas. Justamente, ingresos por venta va a ser un aumento que tengo en el patrimonio, una variación patrimonial modificativa positiva por esos ingresos por venta. Los gastos, ¿qué van a hacer? Son disminuciones que tengo del patrimonio relacionado con esos ingresos. A esto voy a tener asociado también costo, por ejemplo, el costo de ventas. Digo, así como tengo estos ingresos por venta, voy a tener asociado el costo de venta, y ese costo de venta también me va a disminuir mi patrimonio neto, contemplado de que voy a tener un resultado negativo a consecuencia de eso. Que el diferencial, en definitiva, es decir, esos ingresos por venta versus el costo de venta, ese diferencial es que me va a definir, digamos, qué pasó con ese resultado de venta. Se supone que lo vendí a 10, pero yo lo compré, supónganse que es compra-venta, lo vendí a 10, pero yo lo compré a 7. Se supone que a mí me costó 7 y yo lo vendí a 10. Tengo un margen ahí. Se supone que es eso. Después, las ganancias son aumentos del patrimonio que se originan por actividades secundarias o transacciones que afectan al ente, cualquier otra que no tenga que ver con el ingreso por venta. Está hablando más que nada del resultado, puede ser el resultado de venta de algo. Yo puedo haber comprado, por ejemplo, yo puedo haber, estoy vendiendo ahora, no sé, el rodado que tenía, el lente, y lo estoy vendiendo. Entonces lo voy a vender a cuanto a mí me costó, pero lo más factible es que yo lo esté vendiendo, digamos, a mí me costó 7 pesos, pero lo estoy vendiendo a 10. Entonces ese resultado positivo de 3, para mí va a ser una ganancia, justamente, porque a mí me costó 7 y yo lo estoy vendiendo a 10 ahora.
o las pérdidas, que eso lo voy a conocer cuando el hecho ocurre propiamente dicho, y que son disminuciones en el patrimonio que se originan por operaciones secundarias y que se reconocen en el momento en que ocurren. Digamos, es algo, por ejemplo, una pérdida extraordinaria, por ejemplo, no sé, un incendio o algo en la empresa, una situación que dé lugar a contemplar este resultado a consecuencia de eso. Voy a ir a lo que sería como un resumen de lo anterior, como algo más concreto. Pero previo a eso, ¿alguna pregunta, algo? No. Por ahora no. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo que sería como un resumen de lo que vimos, en donde lo que dijimos que variaciones patrimoniales es lo que queremos conocer, es el ente va a realizar y va a registrar en las distintas operaciones que surgen, y a consecuencia de ello va a tener una incidencia en el patrimonio, y esa incidencia en el patrimonio, ese reconocimiento lo vamos a llamar variaciones patrimoniales. Esas variaciones patrimoniales van a poder ser permutativas o van a poder ser modificativas. Permutativas van a ser aquellas que afectan a la calidad del patrimonio del ente. Ello implica aumento de activos o pasivos, o disminución de activos y pasivos, pero siempre en la misma proporción. Siempre en la misma proporción. Ese es el eje. Va a afectar la calidad del patrimonio en aumento de activo, de pasivo o disminuciones, pero siempre en la misma proporción. O, en otro caso, las modificativas, quienes son las que afectan el quantum del patrimonio del ente, implica que estos cambios de aumentos o disminuciones de activos y pasivos no son en la misma proporción. Entonces, cuando no son en la misma proporción, van a generar modificación en su quantum. Esa modificación en su quantum va a reflejar o va a generar resultados. Y esos resultados van a tener que seguir, para lo que es la registración correspondiente, las pautas del principio de desvengado. Es decir, vamos de nuevo, o son permutativas o son modificativas. Si son modificativas, estas modificaciones surgen porque los movimientos que hubo no son en la misma proporción. Por ende, generan una modificación en el quantum del patrimonio. Esa modificación del quantum del patrimonio genera resultados. Y esos resultados, que para eso queríamos los principios a considerar, viene de la pauta del principio de desvengado. Es decir, esos resultados los vamos a registrar en nuestros asientos contables del libro diario en función al principio de desvengado. Es decir, cuando la situación ocurrió, independientemente de la situación del servicio o lo que fuere, independientemente si el mismo fue pagado o cobrado. Y acá dan ejemplos, bueno, aumento o disminución de activo pasivo, los que dijimos, pero siempre que se den en la misma proporción, y por eso eran permutativas, con la excepción del primer asiento. Entonces, el principio de desvengado lo que hace es relacionar y reconocer los resultados por el transcurso del tiempo. En algún momento es de manera inmediata, con la entrega de un bien, o en otras ocasiones hay que esperar que el tiempo transcurra, lo que llamamos servicios continuos. Por ejemplo, un caso de alquiler. Es decir, o reconozco ese resultado porque es algo inmediato que yo lo puedo reconocer. Compré, no sé, por eso dice acá el ejemplo, compré una resma de papel. Tengo gastos de librería asociada. ¿Cuándo lo voy a reconocer? Y estoy comprando esa resma de papel. Entonces, en ese momento, en lo que se produce la entrega de ese bien, en ese momento voy a hacer la registración correspondiente. Porque estoy hablando de ese bien propiamente dicho. Ahora bien, si lo que estoy hablando son de servicios continuos, que es el otro caso, por eso dice, en ocasiones hay que esperar que el tiempo transcurra. Es decir, el tiempo transcurra es el mes que se devengue la prestación de ese servicio.
Entonces, a fin de ese mes se va a reconocer, en este caso dice alquiler, pero puede ser cualquier cosa, puede ser el servicio de alquiler, puede ser el servicio de seguro, puede ser el pago de los honorarios a distintos profesionales, puede ser el pago a los empleados, es decir, todo aquello que sea continuo, en donde uno sepa que tiene una obligación de pago asociada, de manera tal de que ese reconocimiento va a ir de la mano de eso. O que ocurra con una entrega de bien, como es en este caso la compra de la resma. Entonces, las variaciones van a considerarse, reconocer ese resultado económico, que son las que corresponden a ese ejercicio, sin entrar a considerar si han sido cobrado o pagado en dicho periodo. Es decir, justamente ese resultado de sueldos, por ejemplo, es independientemente si lo pagué o no en ese momento. Voy a reconocer ese resultado sueldo cuando ese servicio haya transcurrido, que es a fin de mes. A fin de mes, que es donde la empresa tiene la obligación de pago ahora con el empleado. Entonces, a ese fin de mes, ahí voy a reconocer ese resultado económico por ese servicio continuo, independientemente si se pagó o no, independientemente de eso. Entonces, es decir, que para reconocer un resultado, lo que interesa es analizar si el momento de su reconocimiento es inmediato, como era acá, o por el transcurso del tiempo, independientemente de que la operación que dio origen se cobró o se pagó. Yo acá estoy comprando la resma de papel y no sé, me entrega la resma y se la debo. No importa, por X motivo yo se la debo, pero la entrega del bien a mí me la dan. Perfecto, o sea que la operación ocurrió. ¿Qué me quedó al mismo tiempo? Me quedó la deuda ahora con la persona de la librería, con la librería. Entonces, la entrega ocurrió del bien, pero yo no le pagué en ese momento. Entonces, bueno, me va a reconocer, es un momento de reconocimiento que puede ser inmediato, que es este momento, me entregaron la resma, aunque yo quedó pendiente de pago, o por el transcurso del tiempo si estamos hablando de servicios continuos. Independientemente si se cobró o se pagó. Eso no entra en juego al momento de la registración contable que yo tenga que realizar. ¿Por qué? Porque el principio que trabaja de base es el principio de devengado. Y acá van a ver algo similar a lo que vimos recién, nada más que a través de un cuadrito, no cambia mucho. Los ingresos, ¿en qué momento se va a reconocer reconocimiento contable de este resultado de ingreso? En el momento en que se entrega el bien o la prestación de servicio y la conformidad por parte del cliente. Yo ahí voy a reconocer el ingreso, ese ingreso por venta, por ejemplo. El costo, en el momento o periodo que se reconoce ese ingreso, que es lo que les decía, es decir, así automáticamente como yo reconozco el ingreso por venta, automáticamente voy a reconocer el costo asociado a ese ingreso, costo de venta asociado a ese ingreso que estoy generando. El gasto, acá lo tengo abierto, que es mejor, por eso digo, entre el costo y el gasto. El gasto se relaciona con el paso del tiempo cuando el mismo ocurre, cierre del periodo o vencimiento del que ocurre en primer término. Es decir, yo sé que tengo este gasto de servicio que a fin de mes todavía está pendiente de pago. Perfecto, pero yo sé que tengo ese gasto de servicio. Entonces voy a hacer la registración correspondiente. ¿Cuándo lo voy a reconocer? Cuando el mismo ocurre, digamos, el tiempo del periodo ocurra el cierre de ese periodo o al vencimiento del que ocurra en primer término. Es decir, yo no me queda otra. Si el pago de ese servicio es a posteriori del cierre contable que voy a realizar a fin de mes, esa registración se va a realizar a fin de mes por ese gasto asociado por un servicio que se ha prestado, independientemente si yo lo pagué o no lo pagué todavía. Entonces, ese gasto se va a relacionar con eso, con el cierre de ese periodo. Por eso dice, el cierre del periodo o vencimiento, lo que ocurra anterior
Si el vencimiento fue antes, genial, pero si el vencimiento lo tenés a posteriori, te juega el cierre del periodo. El cierre del periodo es el que te hace reconocer ese gasto. Y las ganancias, cuando transcurre el tiempo, también entre el cierre del periodo o vencimiento, lo que ocurra anterior. ¿Qué puede ser ganancia? Vuelvo a repetir, un caso de que la empresa tiene un rodado, un ejemplo, ¿no? Y ahora está gestionando la venta de ese rodado. Ah, perfecto. Entonces, voy a dar salida a ese rodado por el valor contable que lo tengo asignado. Supónganse que es 7, que es lo que a mí me costó, y yo ahora lo estoy vendiendo a 10. Ah, fabuloso, yo lo estoy vendiendo a 10. Pero a mí me costó, es decir, el ingreso por venta es de 10. El costo es de 7, a mí me costó 7. La diferencia son de 3 pesos positivos por resultado venta de ese bien que estoy gestionando ahora. 3 pesos como resultado positivo de la gestión de venta que estoy realizando en ese momento. Entonces, todo esto es necesario para que podamos ver algunos temas relacionados con el libro naranja de la parte, digamos, técnico-práctica. Pero al margen de eso, que mientras lo busco, ¿hay alguna pregunta o algo? No. ¿No? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, desmenuzar un poquito lo que está acá en el libro. Acá me dice que el esquema viene de la mano de cómo surgen estas variaciones patrimoniales, que cómo se van a generar a consecuencia de todas las actividades y operaciones que tiene el ente, o hechos económicos que tengan impacto en esas operaciones, que dé lugar a una registración contable. Y eso va a permitir que se clasifiquen en permutativas o cualitativas, los van a ver así también en el libro, permutativas o cualitativas, que quiere decir que modifican la cualidad o la calidad de eso, mientras que las otras son modificativas o cuantitativas, porque lo que hacen es modificar el quantum de ese patrimonio neto. Este no afecta al quantum, este sí afecta ese quantum. Bien, entonces, a ver, dice, acá hacen un cuadro de variaciones cualitativas y cuantitativas que afectan al patrimonio del ente, citándose a su vez un ejemplo de esas situaciones que plantea. Entonces dice, bien, estas variaciones patrimoniales o estas modificaciones en el patrimonio del ente a consecuencia de las operaciones que se realizan, se van a manifestar a través de estas variaciones patrimoniales. Y estas variaciones patrimoniales van a poder ser permutativas o modificativas. Es decir, permutativas, las que se producen, por ejemplo, aumento y disminución del activo por igual valor, aumentos de activos y pasivos por igual valor, disminución de activos y pasivos por igual valor, aumentos o disminución del pasivo por igual valor. Por ejemplo, la reclasificación que les decía, una deuda sin documentar que pasa a estar reclasificada en documentada, sigue siendo el mismo pasivo, sigue siendo el pasivo contingente, nada más que una es documentada y otra sin documentar. Aumento o disminuciones en el patrimonio neto por igual valor. Supónganse que, como les dije, los resultados, dentro del patrimonio neto estaba compuesto por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados
y esos resultados acumulados no es más ni menos que la combinación o la sumatoria de las ganancias reservadas más los resultados no asignados. Si yo tengo parte de esos resultados no asignados en donde le voy a poner una asignación específica en una ganancia reservada, a cualquiera sea ella, lo que estoy haciendo es un movimiento dentro del propio patrimonio neto, ¿sí? Por ende, no modifico porque está dentro del patrimonio neto. Disminuye mi resultado no asignado, pero en la misma cuantía aumento una ganancia reservada que estuviera considerando. A diferencia de las modificativas, en donde sí voy a tener situaciones de aumento o disminuciones por diferentes valores. Es ahí donde vamos a darnos cuenta de que voy a tener aumento o disminución de activos por diferente valor, aumento de activos y pasivos por diferentes valor, o también después reconocimientos, ¿no? Vía cuentas de resultados, positivas o negativas, que me van a estar implicando estos movimientos, estas variaciones, perdón, modifican las registraciones a través de esas variaciones patrimoniales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les va dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el punto A les va diciendo aumento y disminución de mi activo en igual valor, compra de mercadería pagado con cheque en cuenta bancaria, es decir, tengo un aumento en mi activo, pero automáticamente tengo una disminución de mi activo por igual monto porque ingresó esta mercadería, pero estoy utilizando mi activo cuenta bancaria para poder cancelarlo. Y así sucesivamente, es decir, cada cosa me va a dar lugar a poder contemplar cada uno de estos elementos a tener en consideración. Fíjense, por ejemplo, acá hay dice, por ejemplo, pasivos sin afectar otros activos o pasivos, que dice que es el punto E. Acá lo que me está diciendo justamente es constituir una reserva legal aprobada por la Asamblea de Accionistas. Es decir, lo que vas a hacer es constituir una reserva, en este particular una legal, porque se aprobó eso en la Asamblea de Accionistas. Entonces, pasivos sin afectar otros activos o pasivos. Es, digamos, lo que voy a hacer es tener la posibilidad de asignar a ganancias reservadas, ¿no? Una asignación a ganancias reservadas por una aprobación que se hizo a la Asamblea de Accionistas, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro E propiamente dicho es el de la cancelación digamos, la condonación de la deuda, ¿no? Tengo una factura, el hecho de recibir la factura me va a generar el hecho de recibir la factura independientemente, digamos, por vía de vengamiento, independientemente si se pagó o no se pagó, yo ya saber que tengo asociado ese gasto de factura, ese gasto de luz me va a reconocer una disminución a través de un resultado negativo por el gasto de luz asociado que voy a tener que tener en consideración. Entonces, al momento en que yo haga esa registración me va a permitir poder contemplar eso, ¿no? Este es uno y este es el otro, que es el que te dice constituir una reserva legal asociada por asamblea, en donde tengo ese mismo patrimonio neto dentro de resultados no asignados, que les decía antes, y pasa a estar parte de esa información en ganancias reservadas, pero lo que es dentro del patrimonio neto no me generó un cambio en el cuánto. Mientras que en este, que te muestra como E también, tiene que ver con este gasto, ahora que estábamos indicando, en donde sí tengo un reconocimiento por ser un resultado negativo, ¿no? Reconozco a través del principio de vengado que tengo que registrarlo,
y esa registración va a traer asociada el reconocimiento de ese resultado negativo y por ende la variación de mi patrimonio como una variación modificativa negativa, va a hacer que disminuya mi patrimonio neto. Entonces, dependiendo de lo que vaya ocurriendo, eso es lo que va a ir sucediendo. Y acá van a ver que van a tener después también ejemplos propiamente dichos. Es decir, tengo la apertura de una cuenta corriente bancaria, depositándose el dinero en efectivo, es decir, tengo aumento y disminución de mi activo por igual valor, tengo la compra de una camioneta en cuenta corriente, es decir, la compra de la camioneta es mi activo y en cuenta corriente quiere decir que no le pagué y tengo esa deuda pendiente, es decir, tengo esa deuda con, digamos, con ese tercero, esa deuda es un pasivo por el mismo valor. Tengo una cancelación de una deuda documentada, por ejemplo, con un cheque en la cuenta corriente bancaria, es decir, tengo una deuda documentada, es decir, tengo una deuda pendiente, una obligación pendiente que tiene el ente, que además está documentada y que ahora la está cancelando a través de la cuenta corriente bancaria. Entonces, esa deuda que tengo va a hacer que mi pasivo disminuya, porque voy a dejar de tener la deuda, pero al mismo tiempo va a disminuir mi activo, cuenta bancaria, porque voy a utilizar la cuenta bancaria para poder cancelar esa deuda. ¿Sí? Entonces, por eso digo, tenemos que ir pensando en cada cosa para poder ir viendo qué es lo que ocurre y qué variación ocurre. En este otro ejemplo dice, bueno, era lo que le dije en otra oportunidad, se documenta una deuda en cuenta corriente, es decir, tengo una deuda sin documentar y paso a tener una deuda documentada. Lo único que hice fue una reclasificación de la deuda. Sigue siendo una deuda de un pasivo cierto, la sigo teniendo, nada más que ahora está documentada. Esa reclasificación no me genera una modificación en la cuantía, pero sí tengo que hacer la registración correspondiente, ¿sí? Para poder dejar expuesto el contenido como corresponde. Bien, y acá otro ejemplo que dan es la distribución de dividendo de acciones a los socios para poder distribuir dividendos. Quiere decir que utilizo para eso los resultados no asignados, es decir, no tienen una asignación específica y justamente por eso es que puedo hacer uso del mismo, ¿no? Puedo hacer uso del mismo y esa es la situación que tengo que tener en cuenta. ¿Qué sería deuda documentada y no documentada? Bien, ¿qué sería deuda documentada y no documentada? Bueno, vuelvo a repetir, tiene que ver con, por ejemplo, yo tengo una deuda, cuando decimos en cuenta corriente, es que está sin documentar. Y cuando pasa a estar documentada, es que tiene asociada, como vimos los otros días, un tipo de documento como es el pagaré, en donde yo tengo una obligación ahora documentada a través de ese pagaré a tener que gestionar ese pago. Es decir, tiene una fuerza mayor porque tiene un documento asociado a esa deuda. Yo la deuda la puedo tener sin documentar, lo que se llama deuda en cuenta corriente, o la puedo tener documentada a través del pagaré. Entonces, en este caso, lo que está diciendo es se documenta una deuda en cuenta corriente, es decir, tenía una deuda sin documentar en cuenta corriente con mi proveedor y ahora pasó a estar documentada a través del pagaré. El monto es el mismo, la deuda, digamos, esa obligación cierta sigue siendo la misma, no cambia en nada, sigue siendo la misma. Lo que sí cambia es la reclasificación que tenés sobre el mismo. La reclasificación es que era una deuda sin documentar y ahora pasa a estar documentada a través de un pagaré que tiene una fuerza mucho mayor en cuanto a poder hacer frente luego sobre la misma. Eso es lo que cambia, esa es la diferencia.
Y a ver, y acá, digamos, para terminar, en este ejercicio 3, lo que hace es mostrar el propio concepto de devengado, ¿no? Y te dice, bueno, cuando ocurre esto, el principio de devengado muestra las variaciones que deben considerarse de ese resultado económico, que son las que corresponden a su ejercicio, sin entrar a considerar o distinguir si las mismas se han cobrado o pagado durante ese periodo. Esto va a dar lugar a que se generen resultados, porque esto va a dar lugar justamente a que se generen resultados, de lo que acabamos de decir en otra filmina, y esos resultados son las que me van a generar esas variaciones patrimoniales modificativas, que van a poder ser positivas, negativas, ¿sí? Y según los según los distintos cambios que podemos tener según las situaciones que van operando propiamente dicha en cada una de ellas. Es decir, un incremento en resultados positivos, con incremento de activo o disminución del pasivo, un incremento en resultados negativos como disminución del activo o aumento de mi pasivo, un incremento del patrimonio neto como incremento del activo o disminución del pasivo, o un incremento en una disminución del patrimonio neto como disminución del activo o aumento de mi pasivo. Es decir, se tienen que dar situaciones que me generen reconocer resultados vía variaciones modificativas, en donde en definitiva saber si esas modificaciones me generan un resultado positivo o negativo, o un incremento en mi patrimonio o una disminución del mismo. Y esto tiene que ver con lo que vimos hace un ratito, o sea, cómo reconocer, en qué momento reconozco estos resultados. Y en qué momento los reconozco es lo que vimos hace un ratito. Todo esto es necesario, vuelvo a repetir, es sí o sí necesario para poder comenzar a hacer las registraciones correspondientes. Que la idea del jueves va a ser ver un poco el concepto, digamos, de justamente de a qué valor ingresan al patrimonio los bienes, qué es lo que tengo que conocer para poder hacer sí ya la registración propiamente dicha, en donde ya tenga todos los conceptos necesarios para poder hacer la registración correspondiente. Entonces, vamos a culminar, digamos, con esa cuestión técnica importante en función también al modelo contable que estamos trabajando, que es el modelo de evaluación histórica, en donde va a ser necesario, sí o sí, poder conocer el tema a qué valor ingresan al patrimonio nuestros bienes. Y en función de conocer la estructura de a qué valor ingresan al patrimonio esos bienes, todos esos elementos, más todo lo que vimos hasta ahora, son los que nos van a permitir hacer las registraciones correspondientes que vamos a empezar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Que sé que esto es complicado. Bueno, si la respuesta es no, bueno, les pido que vean también, yo en algún momento esta filmina también se la había dejado completa y ¿no? Digamos, si tienen que ver con los movimientos justamente de lo que estuvimos viendo ahora, de movimientos de aportes y movimientos de variaciones patrimoniales, que también los va a ayudar. Y bueno, y esto viene de la mano de los capítulos que les decía vinculado a la parte de sistemas, de manera tal de poder terminar con esta parte, digamos, vinculado al valor de ingreso al patrimonio y poder ya empezar con las registraciones propiamente dicho, y ahí no volvemos a ninguna cuestión teórico-técnica, sino que pasamos directamente a todos los días práctica, práctica y práctica. Así que, bueno, cualquier duda me consultan el jueves, el miércoles siguen con Matías con todo lo que tenía que ver con las registraciones, ¿cómo se llama? La documentación respaldatoria y bueno, y conmigo seguimos el jueves con estos temas, ¿sí? Bien, profe. Bueno, muchas gracias.